Buenos días, si no lo he visto antes. Good morning. You need translation in English. We have that available. You can use one of those radios that we have, and you can hear everything in English. All right. Cristo es el centro de atención. Es lo que terminamos de cantar. Estamos celebrando las Navidades. Estamos en diciembre para celebrar las Christmas. Me llama mucho la atención cómo la gente hace un esfuerzo hoy tremendo para que se celebren las Christmas o las Navidades con Cristo. Y pareciera una contradicción. Es como que usted celebrara mi cumpleaños sin mí. Es como que usted quisiera celebrar mi cumpleaños y que yo no estuviera presente, ¿no? Pero también te digo algo. No puedes esperar que una sociedad que se aleja de Cristo celebre con Cristo. No puedes esperar que una familia que no conoce a Jesús celebre las Navidades con Jesús. Si no lo conocen, no pueden celebrar con Jesús. ¿Okay? Hoy vamos a hablar de cómo Dios ha hecho un esfuerzo extraordinario para revelarse o mostrarse al mundo. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, que desde el comienzo, desde la creación del mundo, Dios se ha dado a conocer. Dios ha hecho un esfuerzo extraordinario para decirle a este mundo: yo estoy aquí, yo soy Dios, yo soy creador, yo soy salvador. Dios ha hecho todo lo posible y lo imposible desde el punto de vista humano, mirándolo desde el punto de vista humano, porque para Dios no hay nada imposible, para decirle a este mundo: yo estoy aquí y tú me importas. Dios ha utilizado varias formas y varias maneras para comunicarse con nosotros. Pero la forma más importante en la que Dios ha usado para mostrar o revelar sus atributos o sus características o sus deseos es Cristo Jesús. Si quitáramos a Jesús de la fórmula, si quitáramos a Jesús de la historia, si quitáramos el elemento de Jesús, prácticamente tendríamos que primero eliminar toda la Biblia, porque el eje que une todos los 66 libros de la palabra de Dios es Jesucristo. Teníamos que eliminar prácticamente todo lo que supiéramos de Dios. Jesús es la máxima expresión de la revelación de Dios. Por eso decimos que Dios ha hecho el mayor esfuerzo para que lo conozcamos es Cristo. Cristo es el mayor esfuerzo hecho por Dios, el esfuerzo más claro de parte de Dios para que podamos entender y comprender lo suficiente para tener una relación con Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de comprender a Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de conocer plenamente y completamente a Dios. Dios no cabe dentro de nuestro cerebro, de nuestro entendimiento. No puede. ¿Ok? Pero sí conocemos o podemos conocer lo suficiente para tener una relación personal con Dios. Y la expresión o el esfuerzo máximo de Dios ha sido a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer 3 pasajes en la palabra de Dios y vamos a reconocer palabras importantes que hay ahí. Primero en Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, subraya ahí la expresión muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado a este mundo muchas veces y de muchas maneras.
Dios le sigue hablando a este mundo muchas veces y de muchas maneras. Dios nunca se ha detenido en tratar de comunicarse con nosotros, de tratar de que nosotros entendamos su mensaje. El único asunto es que no escuchamos la voz de Dios o no queremos escuchar la voz de Dios. Pero dice el versículo 2, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por medio de Jesucristo. Dice ahí en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Se ha manifestado Dios. Primero Dios nos ha hablado, después Dios se ha manifestado. Y ahí en Romanos capítulo 16, 25, en adelante dice, al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio, está hablando el apóstol Pablo, y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas y que de acuerdo al mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a esa fe, la fe en Cristo Jesús. Hay varios términos que usan estos pasajes bíblicos. Primero, Dios nos ha hablado. Después Dios se ha manifestado. Después Dios se ha revelado o mostrado. Y la última expresión que ahí dice que se ha dado a conocer. Dios tiene un interés en que tú lo conozcas. Nuestro Dios no es un Dios que está escondido detrás de su gloria o detrás de su trono o detrás de su majestad y no desea que nadie lo conozca. No, Dios está disponible, el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, está disponible para que tú tengas una relación personal con Él. Dios ha hecho un esfuerzo, dice la palabra de Dios que lo ha hecho varias formas, en varias maneras. Aunque lo que celebramos este mes es la expresión máxima del esfuerzo de Dios. No solamente creó este mundo a perfección, no solamente ha manifestado su misericordia todos los días, no solamente ha mostrado su salvación, sino que vino a este mundo y habitó entre nosotros y se hizo carne. El esfuerzo máximo, no soy un Dios de aquí arriba, no soy un Dios que simplemente tienes que mirar arriba, soy un Dios que he estado dispuesto a estar contigo, a pasar tus necesidades porque quiero que sepas que quiero tener una relación contigo. Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que está allá, que alguien predica y que alguien habla y que esos pastores conocen, pero que yo no tengo idea de quién es. Dios quiere conversar contigo, Dios quiere manifestarse a ti, Dios quiere revelarse a ti, Dios quiere que tú lo conozcas. Dios está disponible para cada uno de nosotros. No importa qué tiempo hace que lo conozcas, no importa qué conocimiento bíblico tengas, no importa qué preparación tengas, no importa. Dios, si algo puedes estar seguro, si algo puedes tener toda la seguridad, cada vez que estás buscando, Dios te está buscando primero. Dice la palabra de Dios, todo el que de verdadero corazón me busca, me encuentra. Si en tu corazón hay un deseo genuino y real y honesto de encontrar a Dios, de conocer a Dios, Dios está disponible para eso. Y no solamente está disponible, sino que Dios te está buscando. Dios ha hecho mucho esfuerzo para comunicarse con nosotros. Pero el mayor esfuerzo que Dios ha hecho es nuestro Señor Jesucristo. Vino a este mundo, se despojó de su gloria, se despojó de sus beneficios como Dios, para venir a pasar hambre, necesidad, dolor, angustia, tristeza, abandono, traición, cuántas cosas te puedes imaginar. Simplemente por el hecho de decirte, aquí estoy,
aquí estoy disponible, aquí estoy dispuesto para pagar por lo que sea necesario. Jesús es la revelación máxima de la fidelidad de Dios. Dice la palabra de Dios que fiel es el que lo ha prometido. Cuando Dios promete, mi querido hermano, cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no falla. Dios no falla. No importa el tiempo que se tome, no importa cuándo lo prometió y cuánto ha demorado, usted tenga la seguridad plena, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Usted sabe que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las características para ser profeta en el Antiguo Testamento, es muy llamativo esa descripción, porque Dios le dice a su pueblo, si alguien viene y profetiza en mi nombre, o dice que un evento va a suceder, simplemente espera que ese evento suceda. Si ese evento sucede, entonces este hombre o esta mujer es profeta de Dios, así que téngalo como tal. Pero si no sucede, tómenlo, llévenlo afuera y apedréenlo y mátenlo. Si fuéramos a aplicar esa norma hoy en día, tendríamos que apedrear a unos cuantos. A unos cuantos tendríamos que apedrear hoy en día. Porque mucha gente se llama profeta a sí mismo, pero cuando profetiza, es que hay una pequeña confusión, no, hermanos, en Dios no hay confusión. En Dios no hay error. En Dios no es que se me olvidó, que quizás, que pudo ser, que maybe. No. En Dios no. No. Cuando Dios dice, se cumple. Cuando Dios ordena, se hace. Con Dios no hay resbalones o equivocaciones, no lo hay. Fíjense, desde el libro de Génesis, cuando usted estudia el libro de Génesis y ahí en el capítulo 3 se muestra la caída del hombre, inmediatamente está la profecía o la promesa de Dios. Ahí en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis, dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, le está hablando la serpiente, y entre tu descendencia y tu descendencia, entre su descendencia y tu descendencia, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Inmediatamente hay la promesa de Dios de alguien que iba a vencer a Satanás. Inmediatamente está la autoridad divina de decir, sí, tú has logrado que el hombre caiga, pero yo voy a traer la solución, voy a traer la promesa. Estamos hablando desde el libro de Génesis, inmediatamente después de la caída. Muchos años antes que Jesucristo viniera, muchos años, muchos profetas hablaron de la venida del Mesías prometido. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, pues ahora el Señor mismo le dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo. Y le fue por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. A mí me cuesta un poco de trabajo entender cómo alguien puede leer este pasaje de la palabra de Dios y decir que que Jesucristo no es Dios. Porque la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Hay otras muchas profecías en el libro de Isaías que son tremendas y que son relacionadas al Mesías, pero Dios lo fue prometiendo, lo fue confirmando en toda la historia de la humanidad. Ahí en Mateo 1, versículo 23 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Qué precioso saber, no solamente lo prometió, no solamente lo dijo, lo cumplió y vino y está con nosotros como hablamos el domingo pasado. Cristo vino para quedarse. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es la expresión máxima de la fidelidad de Dios. Mi querido hermano, usted puede tener la seguridad cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no se equivoca. No hay, dice Santiago, dice, porque todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las nubes, en lo cual no hay sombra ninguna de cambio.
Esa es la palabra de Dios, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Dios no va a cambiar. Dios es el mismo. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dios no falla. Dios no se va. Dice que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice que su ángel acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Eso no es solamente los domingos, ¿ah? Dice que sabe de nuestras necesidades aún antes que le pidamos. Eso no es los domingos simplemente. Eso no es solamente, no, eso es en todo momento. Dice que los ojos de Jehová están sobre sus hijos y está actuando a favor de los que tienen corazón recto para con él. Eso no es los domingos solamente, eso es todos los días. Las promesas de Dios son siempre. Por eso son tan importantes conocerlas. Por eso es tan importante conocer lo que Dios nos ha prometido. Por eso es tan importante saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y usted puede tener la seguridad que lo que Dios prometió hace muchos años es la misma realidad hoy y va a ser la misma realidad mañana. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19, dice, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia, que Silviano y Timoteo y yo le hemos predicado, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios en él son sí. Por eso, por medio de él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Usted puede tener la seguridad que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí. No hay duda en las promesas de Dios, mis queridos hermanos. Muchas veces actuamos como si Dios se le hubiera olvidado las cosas. Muchas veces actuamos como si Dios se le hubiera ido las cosas de control. Uy, a Dios, no sé, Dios no tiene noción de lo que está sucediendo. No, mi querido hermano. Dios siempre está en control. Dios siempre es Dios. Lo reconozcamos nosotros o no. Dios nunca ha dejado de ser Dios. Dios nunca ha dejado de tener las cosas bajo su control y su mirada. Dios está atendiendo y buscando por su pueblo. Usted puede tener la seguridad plena que si Dios te ha dado su promesa, cualquier promesa que sea, no importa cuándo la dio. Usted sabe que eso es uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos. Dice la palabra de Dios que cuando vengas al templo, ten cuidado lo que le prometes a Dios. Porque mejor es no prometer nada que prometer y no hacerlo. Hay muchas veces que creemos o entendemos o sentimos o escuchamos o aceptamos, como usted quiera, una promesa de Dios y prometemos algo delante de Dios. Y pocas semanas después, pocos días después, se nos olvida y creemos que a Dios también se le olvidó. Ese es el problema, que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Cuando usted tiene la seguridad de que Dios te ha dicho algo, usted puede estar seguro que no importa cuál es la situación, no importa cuál es el problema, cuál es lo que usted está viviendo, qué es lo que usted está pasando, Dios lo va a cumplir. ¿Verdad? Cuando Dios le dijo, ni aún las puertas de la muerte prevalecerán contra ella, y se está refiriendo a la iglesia, cuando dijo que no importa por lo que la iglesia pasara, no hay nada que pueda deshacer o destruir o eliminar la iglesia de Cristo Jesús. Mi hermano, usted mira la historia de la humanidad y usted se da cuenta que la promesa de Dios está ahí. Usted se da cuenta cuánta gente en este mundo ha tratado de destruir la iglesia cristiana, pero siempre resurge. No importa qué gobierno la aplaste o qué gobierno trate de desaparecerla o qué movimiento, ¿verdad? Muchos filósofos alemanes dijeron, se murió Dios. Un día la religión va a desaparecer. Un día la gente clamando a Dios dejará de existir. Muchos dijeron por ahí, la religión es el opio de los pueblos. Y todas esas cosas. Ha habido tantos filósofos, tantos teólogos, tanta gente con que se creen extremadamente inteligentes, profetizando
que el cristianismo va a dejar de existir, que algún día todas las iglesias estarán cerradas, que el ser humano nunca volverá a Dios. Pero no saben que las promesas de Dios son en Él sí y siempre son sí. No importa. No importa lo que la gente planee, no importa lo que hagan, no importa lo que traten de destruir, no importa cuando peor creen que está la iglesia cristiana, cuando más sojuzgada la tienen, cuando más apartada, cuando peor hablan de ella, ahí la iglesia resurge, ahí la iglesia levanta. No importa cuánto la persigan, no importa cuánto la maltraten, la iglesia del Señor siempre resurge, porque no somos nosotros, es su poder. El poder de Dios siempre está disponible, hermano. El poder de Dios no mengua. El poder de Dios no afloja. El poder de Dios no se desaparece. Qué tan importante es saber eso como cristianos. Qué tan importante es saber, el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de los siglos. Y las promesas que nos ha hecho en Cristo Jesús permanecerán para siempre. Jesús es la revelación máxima de la fidelidad de Dios. Jesús es la revelación máxima del amor de Dios. Uno siempre trata de mostrar el amor por sus hijos. Y en estos tiempos de Navidad quizás nos excedemos un poco en tratar de demostrarle a ellos que los amamos para verlos felices. Pero qué expresión mayor puede hacer uno que entregar su propia vida por los demás. No hay expresión en la historia de la humanidad más grande que entregar tu vida por los demás. Jesús es la expresión máxima del amor de Dios. ¿De qué otra forma? En mi mente no puedo imaginar otra manera, otra forma más impactante, más tremenda, que me pueda convencer más que entregar a tu propio hijo para decirle a un grupo de gente, yo les amo. Para decirle a una humanidad, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por alcanzarlos. Por eso el amor Dios es amor. Dios no tiene amor, nadie le dio amor a Dios, Dios es amor. Usted puede tener la seguridad plena que Dios nos ama siempre. El amor de Dios para con nosotros es eterno, dice su palabra. Dice ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios que no es que nosotros amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Jesús es la expresión máxima del amor de Dios. Yo quisiera que usted pensara en esta mañana de qué mejor manera usted puede expresarle a alguien su amor. De qué forma pudiéramos demostrarle a alguien nuestro amor, nuestro aprecio, nuestra disposición a sacrificarnos por ellos. Estoy seguro que en esa lista de regalos no estaría entregar a nuestro propio hijo. Estoy seguro que en esa lista de regalos no estaría, voy a entregar a mi hijo porque tú mires que yo te amo. Ni siquiera para que tú aceptes mi amor, ni siquiera para que tú lo entiendas, ni siquiera para que tú lo admires, sino simplemente para yo demostrar que te amo. Hay un pasaje en la palabra de Dios, ahí en el libro de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham y le dice, yo quiero que vayas y entregues a tu hijo, que lo pongas en un altar y lo sacrifiques para mi nombre.
Y Abraham, el padre de la fe, tomó a Isaac, su único hijo, lo llevó al monte, lo puso allí en el altar de sacrificio. Dice la palabra de Dios que levantó su cuchillo para matar al muchacho. Pero dice la palabra de Dios que una voz del cielo le dijo: no, detente. Yo sé que me amas, yo sé que tienes confianza en mí, detente. Ahí tienes un becerro para ofrecerlo. Siempre me ha llamado la atención ese pasaje. No estoy seguro si la relación después de ahí en adelante entre hijo y padre fue muy buena, porque ver a tu padre levantar un puñal para clavártelo debería ser un evento bastante traumatizante, que aparentemente la gente de antes no se traumatizaba tanto como la de hoy. No sé, hoy la gente se traumatiza de cualquier cosa, pero bueno, ese es otro sermón. Pero me llama la atención que en ese caso, en ese momento, del cielo vino una voz impidiendo el sacrificio del hijo de Abraham. Nunca más en la historia de la humanidad Dios le ha pedido a un ser humano, nunca más, ni antes ni después, Dios había pedido el sacrificio de un ser humano. Pero me llama mucho la atención, en el momento en que Cristo murió en la cruz, nadie habló. No se escuchó una sola voz de ningún lugar. El cielo guardó silencio. Los ángeles cubrieron sus rostros. Y en el trono de la gracia de Dios simplemente hubo silencio. Nadie intervino por salvar al Hijo del Altísimo, al Creador del universo. Nadie alzó su voz. Nadie pidió clemencia. Nadie. Nadie intervino por salvar la vida del que dio la vida. Nadie alzó su voz en grito, en protesta, por aquel que simplemente vino a bendecir, a sanar, a salvar, a restaurar, a levantar. Nadie. En el cielo hubo silencio. Y Cristo murió por cada uno de nosotros. Si eso no es amor, si un hijo, después de haber gritado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no es suficiente expresión de amor, entonces ¿qué cosa lo es? ¿Qué tiene que hacer Dios más? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que estemos dispuestos a entregar toda nuestra existencia para su gloria y para su honra? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más aún tiene que humillarse, entregarse? ¿Qué más puede hacer Dios? Por eso no hay otro sacrificio. Por eso el sacrificio de Cristo en la cruz fue el único y el último. Porque no hay nada más que hacer. Dios no va a hacer absolutamente nada más. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la expresión máxima del amor de Dios. No hay otra cosa superior a esa. Como dice la palabra de Dios, que el justo muriera por los injustos, que se hiciera pecado por nosotros. No hay otra cosa, no hay otra revelación, no hay otro mensaje, no hay otra respuesta, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre Celestial. No lo hay. Dios no hará absolutamente nada más para demostrar su amor a esta humanidad, a este mundo. La expresión máxima es Jesucristo. La expresión máxima es la revelación máxima de la justicia de Dios. Jesús es la forma en que Dios ha diseñado su justicia. La justicia de Dios es completamente diferente a la nuestra. La justicia de Dios no es como la del ser humano. Si la justicia de Dios fuera como la nuestra, ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta mañana.
Dice Romanos capítulo 3, y volvemos a esos mismos versículos 21 y 22. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la fe y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Déjame tratar de explicarte un poco esto. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, cuando una persona entiende que es pecador, como dice ahí, que todos hemos pecado y estamos arrancados, destituidos de la gloria de Dios, hemos sido, no tenemos razón o dignidad o capacidad de estar en la presencia de Dios. Todos los seres humanos hemos sido quitados de la presencia de Dios por culpa del pecado. Después en el mismo Romano dice, porque la consecuencia de ese pecado es la muerte eterna sin Dios. La palabra de Dios enseña que cuando una persona entiende que es pecador y entiende que ese pecado le lleva a la muerte, entonces debe entender que Cristo pagó. Por eso dice ahí que Cristo es la propiciación. Propiciar significa pagar, hacer propicio, hacer posible. Por eso a Jesús se le llama nuestro Redentor, el que redime, el que libera, el que paga por mi libertad. Cuando usted entiende que Jesús en la cruz pagó por todos tus pecados pasados, presentes y futuros, porque en definitiva cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros. Todos. Mis pecados pasados, presentes y futuros para Cristo en la cruz, todos fueron futuros. Así que Cristo pagó por todos mis pecados. Cuando usted entiende eso, y usted de corazón sincero le dice, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Salvador. En ese mismo instante ocurren varias cosas que la Biblia dice que es un misterio. Es un misterio porque nadie puede describir a plenitud. Ocurren varias cosas. Primero, usted es santificado por Dios. Dice que Jesús, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y a partir de ese momento, Dios lo mira a usted con santidad. A través del sacrificio de Cristo es un filtro que permite que Dios nos pueda mirar y que permita que podamos tener una relación con Él. Ocurre la santidad. Usted es santo. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia los santos de Corintios, los santos de Roma. En este caso serían los santos de Turning Point. Usted ha sido santificado. No es que usted sea santo. No, ninguno aquí somos santos. Pero hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces ocurre también la justificación. Hemos sido hechos justos. Hemos sido declarados justos por Dios. Es una declaración judicial de parte de Dios. Dios es el juez y Dios declara. El que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, yo lo justifico. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, porque no hay condenación para los que están en Cristo. La condenación, la consecuencia eterna del pecado ha sido eliminada de tu vida y de la mía. Y queridos hermanos, si eso no es regalo suficiente, si eso no es bendición suficiente, entonces ¿qué cosa es? Qué precioso saber que tengo un Salvador que ha hecho todo el trabajo para mi salvación. Yo no he hecho nada por mi salvación.
Yo no merezco absolutamente nada para mi salvación. Yo no puedo hacer absolutamente nada, por eso dice que es por gracia. Para que nadie se gloríe, no es por obras. No es que si yo hago A, B y C, y si yo me porto bien, y si me visto bien, y si me comporto bien, y si no digo malas palabras, y si hago esto, entonces soy salvo. No, eso es resultado de mi salvación. Eso son consecuencias de mi relación con Dios. Pero no por eso voy al cielo. Aquí nadie va al cielo por ser bueno. Porque ninguno somos buenos. Hemos sido santificados y hemos sido justificados por Cristo Jesús. No por sus obras, no por lo bien que usted se porta, no es por lo que vengo todos los domingos a la iglesia, no. No es porque le regalé una cookies a alguien, no, nada de eso. Es porque simplemente he entendido que Cristo hizo todo el trabajo en la cruz. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué justicia más rara, eh? ¿Qué justicia tan difícil de entender? El entender que alguien muere en la cruz, que alguien paga por mis pecados que nunca cometió, pero paga por mí, pero me ofrece una salvación completamente gratuita y una salvación por vida eterna. Juan capítulo 3, y con esto termino. Porque de tal manera, dice Juan, de tal manera. Mire, hermanos, el griego es un idioma extremadamente rico. El griego es muy parecido, o el español es muy parecido al griego. Y tiene muchas formas de expresar algo. Pero Juan no pudo encontrar ninguna palabra que encerrara el amor de Dios. De tal manera, dice Juan, de tal forma. Fue algo tan tremendo, tan grande. Amó Dios a este mundo cruel, a este mundo que se pasa la vida echándole la culpa a Dios de todas las cosas, a este mundo que no tiene interés ninguno en estar con Dios, a este mundo que no tiene temor ninguno por Dios, a este mundo que no le interesa escuchar de Dios, a este mundo que quiere celebrar fuera de Dios. Por este mundo, Dios lo amó de tal forma que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la justicia de Dios. Qué precioso, ¿sabes? Que si creo, no me pierdo. Que si creo, tengo vida eterna. No es que un día voy a tener vida eterna. No es que un día que si llego ahí a la presencia de Dios y digo, bueno, me porté bien, hice todo bien, nunca fui a la cárcel, nunca maté a nadie, yo, bueno, le caí bien a 2 o 3 personas, entonces voy a tener vida eterna. No, la Biblia no dice que si usted cree algún día va a tener vida eterna. La Biblia no dice que si usted cree en Cristo como su único y Salvador, algún día usted será justificado, algún día usted será santificado. No, la palabra de Dios dice, si usted cree, tiene vida eterna. Más nada. No permita que nadie le robe el gozo de su salvación diciendo que si usted peca pierde la salvación. Eso es mentira, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es simplemente manipulación espiritual. Si usted pierde su salvación teniendo a Cristo en su corazón, entonces usted es capaz de mantener su salvación y usted no lo puede. Es solamente Cristo Jesús el que puede hacer eso. Es Cristo. El que cree tiene vida eterna y no se pierde. Es tan sencillo. Este es el pasaje más hermoso que hay en la palabra de Dios. Porque mire lo que dice ahí el 17. Porque no envió Dios a este mundo, al Hijo al mundo, para condenar al mundo. No, sino para que el mundo sea salvo por él. La predicación de Cristo no es de condenación. La predicación de Cristo es de salvación. Esa es la justificación preciosa. El que en él cree no es condenado. No es que no va a ser condenado. La acción de salvación es ahora.
El resultado de la salvación en Cristo Jesús, de su justificación, es ahora mismo. Usted puede empezar a gozar su vida eterna hoy, mi querido hermano. Usted tiene vida eterna hoy. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy sencillo. Eso es como el hombre que en su patio descubrió un día que había petróleo. Un día llegó al patio y vio y empezó a excavar y de pronto llamó a una gente y de pronto descubrieron que había petróleo. Y de la noche a la mañana se hizo millonario. Vino una compañía, le compró el terreno, no sé qué, descubrieron que había miles y miles de galones de petróleo. El petróleo siempre estuvo ahí. Él siempre fue millonario, lo que nunca lo había descubierto hasta ese punto. Hay cristianos que viven como si la vida eterna un día fuera a ocurrir, como si la salvación un día va a tener efecto, como si la acción de Cristo en mi vida un día va a ser, sí, un día vamos a ver la expresión máxima de esa salvación, pero usted es salvo hoy en día. Usted tiene vida eterna hoy en día. Usted ha sido justificado hoy en día. Usted ha sido santificado hoy en día. No deje que Satanás lo engañe. No deje que Satanás trabaje con su pasado pecaminoso. No, cuando Satanás le recuerde su pasado, usted le recuerda su futuro. Cristo me limpió de todos mis pecados. ¿Ah? Esa es la justificación de Cristo Jesús. No se deje engañar, no se arranque el gozo de la salvación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Cristo que me salvó hace unos años, o hace unos días, o hace unos meses, es el mismo Cristo de hoy. Y por eso usted necesita entregar su corazón a Cristo una sola vez en su vida. Porque el día que usted entrega a Jesucristo como su Salvador, enseña el libro de los Efesios que su corazón ha sido marcado, sellado con la herencia del Espíritu Santo de Dios. Con las aras, dice, del Espíritu Santo de Dios. Su corazón ha sido marcado. Este me pertenece, este es mío, esta nadie la podrá arrebatar de mis manos. Usted puede vivir con esa seguridad plena, mi querido hermano. Es posible que mañana las cosas no sean tan buenas como hoy. Es posible que muchas cosas empiecen a estar peores que las que están hoy. No sabemos qué va a ocurrir mañana. Pero usted puede tener la seguridad de algo. Dios no va a cambiar mañana. El poder de Jesucristo en nuestros corazones no va a cambiar mañana. El poder de Cristo no va a perder la acción, la protección, la seguridad, la promesa que tenemos hoy en día en Él. Si usted nunca ha entregado su corazón a Cristo. Si hay alguna persona en este lugar que nunca ha vivido con la paz de saber que he sido santificado, que he sido justificado, no por quien yo soy, no porque me porté bien, no porque wow, yo vengo de una familia muy respetable, así que me porté bien, y bueno, ya, no es por eso, es porque Dios ha hecho todo el esfuerzo desde el comienzo de este mundo, desde la creación de este mundo, para darse a conocer, para manifestarse, para comunicarse, para hablar con nosotros. Y su máximo esfuerzo fue hace 2000 años atrás, cuando envió a su Hijo Jesucristo. Esa celebración que tenemos en este mes tan precioso. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si usted nunca ha tenido el gozo de decir, Señor Jesús, aquí está mi corazón, yo le invito en esta mañana a que usted lo haga. Si usted me da el privilegio de poder orar por usted. La oración mía no sirve de nada, ¿eh? Este que está aquí no sirve absolutamente de nada. Yo simplemente quiero gozarme con lo que Dios está haciendo en su vida. Yo le estoy pidiendo que usted me dé la oportunidad de poderme gozar con usted de lo que Dios está haciendo en su vida y de la vida eterna que Dios le va a entregar hoy. Que ese regalo más precioso que usted puede tener en estas Navidades. Una persona en este lugar, levante su mano, yo quiero orar por usted. Simplemente decirle, Señor Jesús, yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que necesito un Salvador,
yo quiero que usted, en su inmensa misericordia, venga a morar en mi corazón. E inmediatamente. No es mañana, no es pasado, no es cuando usted se vista de cierta forma, no es cuando usted... No, inmediatamente. Usted se convierte en hijo del Altísimo. Inmediatamente ocurre algo tremendo que se llama la adopción. Usted ha sido adoptado con todos los privilegios como hijo del Altísimo. ¿Hay alguna persona en este lugar que me da el gusto de orar por usted en este momento? Levante su mano, la iglesia está orando. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, recuérdese un solo momento, una sola vez. No tiene que hacerlo toda la semana, no es todos los días, no es cada 3 días, porque no estoy seguro. No. Usted no está seguro en usted, pero usted puede estar seguro en Él. Él es el que da la seguridad. Él es el que murió. Él es el que garantiza nuestra salvación. Su sacrificio en la cruz. Levante su mano, me gustaría orar por usted en esta mañana. ¿Hay alguna persona en este lugar? ¿Hay alguna persona en este lugar? Levante su mano, yo quisiera orar por usted en esta mañana. ¿Hay alguna persona en este lugar? Y perdone que insista, pero es la decisión más importante que usted puede hacer. Es la decisión más importante que he hecho en toda mi vida. Una persona en este lugar. Si todos tienen esa seguridad, gloria a Dios por eso. En esta semana vimos una noticia que me llamó mucho la atención. El año pasado, cuando en el tiempo de las Navidades, salimos con el staff de la iglesia, salimos un día a almorzar para celebrar juntos las Navidades. Y nos tiramos una foto ahí frente a un nacimiento muy grande que hay en la ciudad de Coral Gables. Tengo esa foto conmigo. En esa foto está el niño Jesús. Si usted va al mismo nacimiento ese hoy en día, no está el niño Jesús, se lo robaron. Alguien, vaya usted a saber con qué razón o con qué idea se robó al niño del pesebre. Y yo meditaba mucho en eso en esta mañana. Hay un mensaje tremendo en eso. Se han robado a Cristo de las Christmas. Es posible. Pero nadie te lo puede robar de tu corazón.